Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Este martes es día 5 de agosto. Y este día nos trae una memoria de la Santísima Virgen María. La dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. Es el Papa Sixto III en el siglo V cuando se comienza la construcción en Roma de una basílica para honrar a la Santísima Virgen María, que en el año 431 había sido proclamada por el Concilio de Éfeso como verdadera Madre de Dios. Pues es solamente al año siguiente de esa proclamación de María como Madre de Dios, al año siguiente comienza la construcción de la basílica sobre el monte Esquilino en Roma. Esa basílica, Santa María la Mayor, es la iglesia dedicada a la Virgen María más antigua en el occidente cristiano. También está asociada la fecha a un acontecimiento milagroso de una nevada que tuvo lugar ese día, el 5 de agosto, en el Esquilino. Pero, de hecho, esa dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor es, en definitiva, el acontecimiento histórico que está detrás de la fiesta de hoy. Pues hoy también escuchamos el libro de los Números en el capítulo 12, los versículos 1 al 13, que dicen así: En aquellos días María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Decían: ¿ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. De repente el Señor habló a Moisés, a Aarón y María: Salid los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda, y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron, y el Señor les habló: Escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión, y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, abiertamente, y no pone enigmas, y contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María estaba leprosa, con la piel como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne consumida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. El libro de los Números nos trae este episodio, esta narración,
porque si no, no la conoceríamos. Se refleja una situación muy concreta. Realmente hay una dimensión carismática muy fuerte en toda la travesía de Israel por el desierto. La presencia de Dios, sus comunicaciones, sus prodigios son continuos. Pero Dios escoge a uno solo entre ellos, Moisés, para hablar cara a cara y para transmitirle las palabras que él quiere que luego Moisés haga llegar al pueblo. Pero pronto surgen las rivalidades, los celos, las comparaciones. Fíjense en lo que dicen los dos hermanos de Moisés, que son María y Aarón. ¿Ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Resulta muy atractivo eso de decir yo soy también portavoz de Dios. Y la palabra que digo es una palabra pronunciada por Dios a través de mí. Fíjense en una cosa que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio, hablando de los últimos tiempos, y los últimos tiempos son los que inaugura su resurrección. Ese tiempo que es tiempo de la Iglesia, tiempo de la misericordia, para que todos puedan conocer y creer y amar a Jesucristo, aceptando la salvación que Dios ofrece gratuitamente. Dice Jesús que en los últimos tiempos aparecerían falsos mesías y falsos profetas, que no solamente hablarían diciendo que su palabra es palabra de Dios, sino que incluso harían signos y prodigios tales que incluso podrían confundir a los elegidos si no estuvieran particularmente atentos y recordaran sus palabras. Por eso el Señor añade, acordaos de que os lo he dicho. Como ven, esto se había producido no en el tiempo del Éxodo, eso se sigue produciendo, y Jesús lo había anunciado como un peligro frecuente y terriblemente concreto para los últimos tiempos, para los nuestros. No basta con hablar de Dios, no basta con decir que se proclama la palabra de Dios para transmitir un mensaje de Dios. A veces el mal espíritu actúa tentando a los hombres de vanagloria, de soberbia, de ansia de poder, de envidia, como es este caso, de envidia, de celos, de muchas motivaciones distintas, para hacer pasar palabras que a lo mejor no son malas, pueden resultar incluso edificantes, pero encierran en sí algunas gotas del veneno de la serpiente. Porque nada que va envuelto en la mentira, en el fingimiento, en la soberbia, en la envidia, etc., nada de eso puede alcanzar un fin bueno. Por eso Aarón y María se jactan. ¿No ha hablado acaso también Dios a través de nosotros? Y eso irrita al Señor, eso le desagrada extraordinariamente. Y dice el autor sagrado, Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. Es el contraste vivo dentro de este grupo de hermanos. Dos se levantan con soberbia, con envidia, para decir no es el único interlocutor válido de Dios, Moisés. También nosotros lo somos. Pero Moisés no se queja. Moisés no plantea pleito por esta causa. No va a Dios para reclamar para él un papel especial o único. Era un hombre humilde, es decir, un hombre que vivía en la verdad. Él sí que podía transmitir realmente la palabra que escuchaba a Dios.
Y Dios los cita en la tienda del encuentro. Quizás María y Aarón marcharon con regocijo, pensando que a partir de entonces ellos serían también admitidos a esos coloquios llenos de intimidad y cercanía con Dios. Pero nada más lejos de sus imaginaciones, si es que ellos imaginaron esto. No, ciertamente, dice Dios, puede ser que haya profetas a los que yo les conceda mi palabra, pero les concedo mi palabra a través de sueños o a través de visiones, pero con mi siervo Moisés actúo de otra manera, hablo con él cara a cara. Es decir, Moisés es mi amigo, y eso es lo que yo valoro sobre todo. Y un hombre puede expresarse principalmente a través de sus amigos. Recuerden el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cuáles y cómo son tus amigos, y empezaremos a entenderte a ti. Dice Dios que con Moisés habla cara a cara, abiertamente, no por enigmas, y contempla la figura del Señor. Contempla a Dios directamente, cara a cara. Y por eso la ira, dice, de Dios se enciende contra estos dos hermanos, y Dios se marcha. Ya no son necesarias más palabras. Él hablará y se expresará a través de obras. Y de repente es María, la hermana, la que ve en sí misma, en su propio cuerpo, sobre su piel, ese signo de rechazo de Dios, que en definitiva es revelación por fuera, en su piel, de lo que llevaba dentro, en su corazón. Porque dentro, en su corazón, albergaba un veneno que le había sido inoculado. Albergaba en su interior una muerte, una enfermedad terrible. Y ahora se le ve claramente, en su cuerpo estaba leprosa. Y Aarón, que se siente tan culpable como su hermana María, intercede por ella, se dirige lleno de respeto a Moisés, le dice: Señor, perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre, con la mitad de la cara consumida. Se dirige a Moisés como si el mismo Moisés fuera Dios, porque ya sabe que Dios habla con él cara a cara, como un amigo con otro. Y Moisés, que no ha hablado en todo el episodio, el hombre más humilde que existía, el mismo Moisés suplica al Señor y le dice con mucha sencillez estas tres parábolas: por favor, cúrala. Realmente la intercesión de los santos nos mantiene a nosotros con esperanza en este mundo. La intercesión de los santos nos hace a nosotros todavía arder en deseos de serlo también santos. El Evangelio de la Misa es según San Mateo, el capítulo 14, los versículos 22 al 36, que dicen así: Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se la adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo.
Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas los reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Este evangelio que acabamos de escuchar nos ofrece un cuadro o un marco simbólico donde con mucha facilidad nosotros podemos entrar. Hay como dos lugares muy diferenciados. Por un lado está el monte, donde Jesús sube a solas para orar y donde pasa pues mucho tiempo. El monte siempre representa lugar de encuentro con Dios. Estamos leyendo el Éxodo, Levítico, Números. Ya hemos visto que Dios se manifestó en el Sinaí, que allí entabló alianza con su pueblo. Jesús sube al monte para orar, pero también sube al monte para predicar su famoso sermón con las bases de lo que será su doctrina y para promulgar sus bienaventuranzas. El monte implica elevación sobre la tierra, sobre lo mundano, acercamiento a Dios. El monte, especialmente la cumbre, es lugar de soledad. Por eso Jesús, para orar sin estorbos, sube al monte a solas. En esta ocasión no se lleva a sus discípulos, a ninguno de ellos, ni siquiera a los tres más cercanos. Este es el primer cuadro de este marco. El segundo es el mar. El mar que se agita, que se sacude la barca, el mar que es azotado por vientos que son contrarios, el mar que a veces es amenazador, y por la noche muchísimo más. El mar es símbolo en la Escritura del mundo y también del mal. Del mundo en cuanto que el mar es inestable, está en un perpetuo movimiento, en él no hay nada firme y seguro a lo que agarrarse, y además es peligroso, porque tiene honduras incomprensibles para la razón humana, porque está poblado por animales desconocidos, amenazadores monstruos. El mar porque amenaza al hombre, al navegante, con tragárselo en sus aguas y darle muerte. El mar y el monte, lo mundano y lo religioso, lo sagrado y lo profano. Jesús pasa casi la noche entera en oración. Dice que es a la cuarta vigilia, poco antes ya
del amanecer a la cuarta vigilia o a la cuarta vela, como dice esta traducción, cuando el Señor se acerca a los suyos caminando sobre el mar. La poca luz, lo sorprendente del hecho de que alguien camine sobre el mar sin hundirse en sus aguas, hace que los discípulos, pensando que es un fantasma, griten de miedo. El Señor no abandona a sus discípulos. A veces parece que los deja solos, pero nunca ha dejado de velar por ellos, de cuidarlos. Y cuando Él lo estima oportuno, viene hacia ellos y camina sobre el mar, porque el mar no tiene ningún poder sobre Él. Ni el mar, ni el mal, ni el mundo. Él está en el mundo sin ser del mundo. Y por eso pisa sobre el mar con ese soberano poder del que está investido. Sin embargo, a los discípulos esta aparición de Jesús, que no saben discernir, piensan que es un fantasma, no disciernen su presencia, les hace gritar de miedo, de angustia. Y la palabra del Señor, como tantas veces, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. De verdad creemos que el Señor, a pesar de sus silencios, siempre está pendiente de nosotros. Como vulgarmente se dice, Él no nos quita el ojo de encima, aunque parezca que se olvida de nosotros. Y que Él en ocasiones viene a nosotros, pero para decirnos ánimo, y para decirnos que no tengamos miedo, y que realmente la presencia del Señor precisamente se discierne por esto, porque el Señor siempre viene a animarnos, no a hundirnos, viene a infundirnos valor, no a hacer que temblemos de miedo. Pedro pide una prueba, ser capaz de actuar como Él, de caminar sobre las aguas, y el Señor le dice que es posible. Pero, sin embargo, Pedro empieza a hundirse poco a poco. También nosotros estamos llamados a caminar sobre las aguas de este mundo, sobre el mal y sobre las amenazas. Y evidentemente, sin la fuerza, sin el apoyo, sin la palabra de Jesús, nos hundiremos, porque es una tarea muy superior a nuestras fuerzas. Siempre está a nuestra disposición el grito de Pedro, Señor, sálvame. Y siempre estará en nuestros oídos esa reconvención de Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Terminemos como los discípulos, reconociendo y confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.